De dar algún resumen de lo que ya vimos en la clase en la Transmisibles 1 para que hagan un recordatorio, porque muchos de los mecanismos patogénicos tienen que ver con el ciclo de multiplicación de estos parásitos, ¿verdad? Entonces acuérdense que dentro de los coccidios intestinales tenemos el Cryptosporidium, tenemos la Cistoisospora y tenemos la Ciclospora. Y recordarles pues que el estadio infectante o la estructura infectante más bien es el ooquiste maduro, ¿verdad? Y que ese ooquiste, acuérdense que era producto de una reproducción ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de reproducción? ¿De dónde viene ese ooquiste? Una reproducción sexual, ¿verdad? En donde un microgameto fecunda a un macrogameto y se forma el ooquiste. Otro recordatorio, acuérdense que en el caso del Cryptosporidium, los esporozoitos, ¿verdad?, están desnudos porque no hay un esporoquiste. Acuérdense que en estos parásitos hay un ooquiste, dentro del ooquiste están los esporoquistes y dentro de los esporoquistes están los esporozoitos, ¿verdad? Entonces, en el caso del Cryptosporidium, pues no hay esporoquistes, de tal manera que los esporozoitos están desnudos, ¿verdad? En la Cistoisospora, bueno, este tiene una forma esférica u ovalada, y en el caso de la Cistoisospora, esta es una Cistoisospora inmadura, ¿va? Porque lo que ven aquí son esporoblastos, ¿va? Todavía no se han formado los esporoquistes. Entonces en la Cistoisospora hay 2 esporoquistes y dentro de cada esporoquiste hay 4 esporozoitos, ¿va? Y en la Cistoisospora pues solamente hay 2 esporoquistes y en cada esporoquiste hay 2 esporozoitos. Otro recordatorio, acuérdense que en el caso del Cryptosporidium, esos ooquistes salen maduros. Si salen maduros, pues la transmisión puede ser oral fecal, ¿verdad? Puede ser ¿de qué otra manera? No traje yo manuales, ¿verdad?, para regalarles. Ajá. Oral anal. Resulta que cuando el ooquiste está maduro, sobre todo en las personas que los homosexuales, ¿verdad?, debido al tipo de contacto que tienen, ¿verdad?, pues ellos hacen ese tipo de transmisión oral anal y entonces se pueden inhalar los ooquistes, ¿verdad? Entonces en este puede haber oral fecal y también oral anal, si ese ooquiste sale maduro, ¿verdad?, como el caso del Cryptosporidium. En la Cistoisospora puede salir maduro o inmaduro, de tal manera que si sale maduro o inmaduro, también se puede dar la transmisión oral anal y también fecal oral. Pero en la Ciclospora, ese ooquiste sale inmaduro. Si sale inmaduro, no puede haber transmisión oral anal, ¿verdad? Entonces tienen que tener presente esto con respecto a lo que vamos a decir más adelante. Otro recordatorio, acuérdense que estos parásitos son intracelulares, ¿verdad? Entonces todo el ciclo de vida de los parásitos de estos se lleva a cabo dentro de la célula hospedera. Entonces todos los mecanismos patogénicos tienen que ver con el proceso de que se adhiere el esporozoito, que este esporozoito penetra, se multiplica y destruye la célula, ¿verdad? Este es un breve resumen de lo anterior, ¿verdad?, para que me entiendan lo que vamos a ir hablando. Bueno, aquí están los objetivos. Vamos a describir los factores de patogenia. Con respecto a los factores de patogenia, con respecto a lo que es la Cistoisospora y la Ciclospora, no están dilucidados todavía bien los factores de patogenia. Más que todos tienen que ver... Uy, se fue la luz. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero... bueno, esperar que se quedó hibernando quizás. Se va a reiniciar. Bueno, voy a seguir hablando en lo que esta cosa da. Bueno, acuérdense que si estos parásitos, a donde se van a depositar más que todo es en el intestino delgado, ¿va?, donde están las microvellosidades. Igual que en la Giardia lamblia también sucede este síndrome de mala absorción, ¿verdad?, porque ahí se depositan los parásitos. Y también tienen que saber que en este tipo de parásitos, por ejemplo,
Bueno, van a ver ustedes los mecanismos de patogenia. Uy, se va a iniciar otra vez. ¿Quién paró la producción? No quedó. Vaya madre. Sí. No, nueva carpeta, ¿no? ¿Ah? Ah. La blanca. El doctor la dejó. Ah. No sé qué lo hizo. Sí. No quiere ahora. ¿Ah? Dele, la otra. Bueno, entonces dentro de los objetivos vamos a describir los factores de patogenia, vamos a describir la patogenia de la enfermedad intestinal, vamos a describir las manifestaciones clínicas, vamos a interpretar los resultados de las pruebas de diagnósticas de laboratorio, vamos a describir las principales características epidemiológicas de la enfermedad y cómo se pueden hacer acciones para prevenir y controlar estos parásitos. Bueno, aquí está lo que ya les había mencionado, ¿verdad? Que aquí está el Cryptosporidium, está el Leucoquiste. Acuérdense que está dentro de una vacuola parasitófora, ¿verdad? Porque tiene una localización intracelular, pero extracitoplasmática, esto ya lo habíamos visto. Aquí está la cistoisospora, que está inmadura, y aquí la tienen madura porque ya tiene los esporoquistes, y aquí está la ciclospora. Y la ciclospora así sale en las heces, sale inmadura. Esta ciclospora antes creían que era una alga azul-verde, porque en las heces frescas se miran así como que es una mórula con gránulos azul-verdoso refringentes, y creían que antes era una alga azul-verde. Ay, ya no me quiere pasar. ¿Qué pasó? Bueno, aquí es el ciclo biológico, solamente leer lo que estábamos viendo, ¿verdad? Que todo el ciclo biológico se lleva a cabo dentro de la célula hospedera, ¿verdad? Ay, sí, porque esta cosa. Eso está ahí. Bueno, aquí está todo el ciclo biológico, ¿verdad? Ya hicimos un recordatorio, ¿verdad? Que se lleva a cabo dentro de la célula hospedera. Ay, Dios santo. ¿Qué hice? ¿Ah? ¿Qué hago? Ay. Bueno, vamos a hablar de los factores de patogenia. Como les decía yo, los factores de patogenia tienen que ver con el proceso que el parásito realiza dentro de las células hospederas, desde que el parásito se adhiere a la célula hospedera, desde que penetra la célula hospedera, desde que lo invade y desde que multiplica la célula hospedera. Entonces, todos esos factores de patogenia tienen que ver con esas características. Entonces,
acuérdense ustedes que en el caso de estos parásitos hay un ooquista, y de ese ooquista tienen que salir los esporozoitos, ¿va? Entonces, en el proceso de salida de los esporozoitos interviene la serimproteasa y las aminopeptidasas. Parece que les hablé un poco de eso en la Transmi 1, ¿verdad? Y otra cosa que tienen que recordar, que estos parásitos tienen son del filum apicomplexa. ¿Por qué les dije yo que eran del filum apicomplexa? ¿Qué características tienen? ¿Pero cómo se llama? Ápice complejo. Ah, muy bien. Entonces tienen un ápice complejo, donde yo les mencioné que había micronemas, ¿verdad? Dentro del ápice complejo, las róptrias y otras estructuras que intervienen en el proceso de penetración del parásito, ¿va? Entonces sale todo ese ápice complejo para penetrar la célula hospedera. Entonces, dentro de muchas estructuras de ese ápice complejo, hay también factores de patogenia que ayudan a que el parásito entonces penetre a la célula. Entonces, el parásito penetra, invade la célula, ¿va? Y cuando la invade se da este proceso de adhesión. Por ejemplo, intervienen una gran cantidad de glicoproteínas o proteínas para llevar a cabo la adhesión y locomoción. Por ejemplo, tenemos la CSL, aquí está en inglés, Circumporozoite-like protein. Vean, está en inglés. Está en inglés. Entonces, esta adhesina lo que hace es que ayuda al parásito a penetrar a la célula, porque está dentro del ápice complejo, específicamente dentro de los micronemas. Está también la glicoproteína 900, que también participa en la adhesión. Están las otras glicoproteínas 60, 40, 15, que también están en el ápice complejo. O sea, ese ápice complejo, ¿dentro qué estadios del parásito van a estar? ¿Cuáles son los estadios invasivos del parásito? ¿Cuáles son los dos estadios invasivos del parásito? Vamos a ver. ¿Ah? Uno me ha dicho bien, el otro no. Vamos a ver aquí. No me acuerdo. ¿Cuáles son los estadios invasivos, los que invaden las células? Uno tenemos aquí, el esporozoito, me falta el otro, el merozoito. Entonces, en ese ápice complejo, tanto de esporozoitos como merozoitos, están estas estructuras que le van a servir para adherirse, ¿verdad? Entonces, está una proteína 23, que se cree que esta proteína es la que se secreta en los estadios iniciales de la invasión, ¿verdad? Esta es la más importante. Esta es una trombospontina, que yo les mencionaba anteriormente, que es igual a la trombospontina que se encuentra en toxoplasma. Que además, esta trombospontina, que además de participar en el proceso de adhesión, también interviene en el proceso de la locomoción. Esta es la más importante para que el parásito se mueva, ¿verdad? No solo invada, sino que empiece también a moverse. Bueno, en el proceso de invasión hay varias serimproteasas aquí, pero me voy a referir a la H4. ¿Qué les dije yo que era la H4? Vamos a ver si se recuerdan. Fíjense bien que el parásito está dentro de una vacuola parasitófora. Entonces la H4 es una hemolicina que ayuda a que salgan los merozoitos. O sea que lo que hace es romper la vacuola parasitófora. Rompe la vacuola parasitófora para que salgan entonces los merozoitos. Y en el proceso de multiplicación y sobrevivencia en la célula hospedera intervienen varias serimproteasas, cisteinproteasas, pero me voy a referir a estas que son la HSP70 y la HSP90, que son proteínas que están involucradas como chaperonas. Ustedes saben que las chaperonas son las proteínas que ayudan a otras, ¿va?
Entonces, estas proteínas lo que hacen es que se sinteticen, se puedan sintetizar nuevas proteínas que ayudan al proceso entonces de la multiplicación de la célula, del parásito en la célula hospedera. Como les digo, hay varias, pero las más importantes. Bueno, fíjense que en esta parasitosis se requieren de 100 a 130 ooquistas para que se lleve a cabo la infección. Y el periodo de incubación va a ir de 5 a 14 días. Bueno, con respecto a la patogenia de la enfermedad intestinal, aunque el sitio principal donde ellos actúan es el yeyuno, estos parásitos casi andan por todos lados, en todo el sistema digestivo, más que todo en las personas que son inmunosuprimidas, ¿verdad? Cuando el parásito recibe el estímulo de la parasitación, lo que se hace es que se empiezan a... Voy a decir esto para ver 3 variables que vamos a ver más adelante. Cuando el parásito recibe el estímulo de la parasitación, se van a liberar citocinas proinflamatorias con el objeto de atraer neutrófilos, y a través de la citotoxicidad mediada por células se tiene que controlar la infección. Cuando como estos parásitos llegan a las microvellosidades, ¿verdad? Si la parasitación, por ejemplo, no es tan invasiva, digamos que no ha afectado un área extensa de las vellosidades, en los individuos inmunocompetentes pueden lograr controlar la infección, ¿verdad? Pero si la parasitosis es más extensa, sobre todo en los individuos que son inmunodeprimidos, si es bien extensa la parasitación, eso es más grave. ¿Por qué? Porque el parásito se está multiplicando dentro de las células y las está destruyendo, ¿verdad? Entonces, entre más células sean destruidas, le va peor a la persona, ¿verdad? Entonces, les decía yo que en los individuos inmunocompetentes, pues se logra controlar la infección, ¿verdad? Sí se da una atrofia de las microvellosidades, como les decía, pero si esta atrofia no es tan severa, el individuo logra controlar la infección. Por ejemplo, puede tener una diarrea que es autolimitante, ¿verdad? Y generalmente en esta parasitosis, que en esas diarreas que son autolimitantes, no es necesario dar una terapia antiparasitaria, sino generalmente con una rehidratación el paciente le puede ayudar, ¿verdad? Claro que en un individuo inmunocompetente no. Entonces hay disminución de enzimas. Si se están destruyendo las microvellosidades, ¿qué tipo de enzimas resultan afectadas ahí? ¿Qué enzimas hay ahí en las microvellosidades? ¿Ah? Esas son los azúcares, ¿va? La disacaridasa, ¿va? Maltasa, sacarasa, ajá. Entonces, esas enzimas, ¿verdad? Que intervienen en el proceso de la digestión de esos disacáridos, no actúan. ¿Y quién creen ustedes que va a actuar entonces? Si las enzimas no actúan. ¿Ah? Las bacterias fermentadoras. Entonces las bacterias fermentadoras dicen, ver, como no las ocupa ese, las voy a ocupar yo, ¿verdad? Entonces las bacterias se empiezan a fermentar todos esos disacáridos, y por eso es que cuando se da este tipo de problema en las infecciones por coccidios, como no se fermentan esos carbohidratos, ¿verdad? Sino que las bacterias lo hacen, hay flatulencia, ¿verdad? Hay flatulencia, la persona empieza a tener gases, ¿verdad? Y también le puede dar a la persona, ¿qué otro problema creen ustedes que le puede dar? ¿Ah? Mala absorción, sí, por producto también de la atrofia, ¿verdad? Sí, pero el CO2 es producto de la fermentación bacteriana, ¿verdad? Que eso da la flatulencia, ¿verdad? Entonces, en este caso, como les decía yo, hay disminución de esas enzimas disacaridas, pero en un individuo inmunocompetente no es tan grave, ¿verdad? Sino en un individuo inmunodeprimido.
Entonces, en un inmunodeprimido, la infección es más crónica, ¿va? Entonces, hay más parasitación de un área extensa de las microvellosidades, ¿verdad? Y aunque se dé el estímulo de los macrófagos y los linfocitos T son atraídos, y son atraídos a las citocinas, la célula termina muriéndose. Pero, ¿qué sucede ahí? Entre más células estén muriendo, el individuo va a tener más problemas, ¿verdad? Entonces, en un individuo inmunosuprimido, el problema se agrava por eso, porque se ha visto que hay un recuento de células, porque hay una inmunidad celular. El recuento de las células CD4 es menor de 50 milímetros cúbicos. Entonces, ese recuento hace que estas personas pues no logren controlar la infección, ¿verdad? No la controlan, entonces se le puede dar un shock hipovolémico, la muerte, y esas personas pueden excretar o sacar unos 10 litros de agua al día. Imagínense estar evacuando 10 litros de agua al día por una semana. No creo que dilate mucho, ¿verdad? Entonces, aquí se da un problema de un desbalance en lo que es la absorción y secreción de agua. Entonces, el agua empieza a salir desde el plasma y los tejidos hacia la luz intestinal. Sale el agua y entonces eso crea una diarrea acuosa. Me da una diarrea acuosa bastante profusa, como les decía, o voluminigénica. Entonces, en esta parasitosis, fíjense bien, que no solo tiene que ver la reacción que el huésped hace ante el estímulo de la parasitación, ¿verdad? Tiene que ver la destrucción que hay en la célula, ¿verdad? Sobre todo la destrucción de las microvellosidades, y también se cree que el parásito secreta una enterotoxina, ¿verdad? Cosa que no la van a ver en las cistoisosporas ni en las ciclosporas. Solo el Cryptosporidium se cree que secreta una enterotoxina. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En los individuos inmunocompetentes, pues la infección, como les decía, es autolimitada, ¿verdad? Se puede controlar. El periodo de incubación puede ir de 3 a 14 días y generalmente cursa con una forma asintomática, ¿verdad? Que, como les decía, el paciente no tiene muchas manifestaciones. Hay una enterocolitis leve, una diarrea acuosa, pero es bien importante que tomen en cuenta una cosa, que en el caso de los Cryptosporidios o de estos coccidios, no hay sangre ni leucocitos. Eso es bien importante. No hay sangre ni leucocitos en la diarrea, ¿verdad? Puede haber cefalea, vómito, pérdida de peso, una deshidratación leve, flatulencias y malestar general, mialgia, ¿verdad? Todos esos son síntomas, pues no tan graves, ¿verdad? En una persona que es inmunocompetente, ¿verdad? Que, como les decía yo, se logra controlar la infección, ¿verdad? Entonces, no le van a dar una terapia al paciente para cuando esté con esta parasitosis, ¿verdad? Con solamente rehidratarla es suficiente, ¿verdad? Pero en los inmunocomprometidos, ya estos parásitos actúan como patógenos oportunistas. ¿Por qué les digo yo que tendría que tener una persona, además de ser inmunosuprimida, ¿verdad?, para que estos parásitos actúen como oportunistas? ¿Qué otra condición? Una inmunosupresión, ¿por qué? ¿Por qué? ¿SIDA, verdad? Hay patógenos, son oportunistas, por ejemplo, en personas que les da, por ejemplo, una histoplasmosis, ¿verdad? Les da también ese problema, ¿verdad? Entonces, aquí les decía yo que los síntomas van a ser más intensos y de larga duración. Y el recuento de las células CD4 es menor a 50 células por milímetro cúbico. Entonces, si este recuento está bajo, como estos individuos van a poder controlar la infección, ¿verdad? La diarrea es crónica. Imagínense estar evacuando 10 litros por día, ¿verdad? Entonces a la persona eso le va a crear un shock hipovolémico y le va a ocasionar la muerte. O sea, que hay una deshidratación severa. Bueno, hay complicaciones con respecto a esta parasitosis. Por ejemplo, a estos pacientes les da de todo.
que es lo que lo llega a matar, es lo que le viene después, ¿verdad? Le puede dar una esofagitis, le puede dar una pancreatitis, le puede dar una colecistitis aliciática. Cuando vean estos nombres así, busquen los que significan, ¿oí? Porque imagínense que yo les pregunto al revés, ¿verdad? Que lo que es la colecistitis aliciática, ¿saben qué es? La doctora ya nos va a decir. Es una inflamación de la vesícula sin haber cálculos, solo por la presencia del parásito, ¿verdad? Entonces esa es la colecistitis aliciática. Y también le puede dar una colangitis esclerosante, ¿verdad? En donde le inflaman los conductos biliares del hígado, tanto adentro como fuera, y también, además de inflamarse, se van a estrechar y se van a bloquear. Esa es la colangitis esclerosante, ¿verdad? ¿Por qué les pongo esto? ¿Por qué creen ustedes que este parásito puede llegar a las vías respiratorias? Por la transmisión oral, anal oral, mejor sería con anal oral, ¿verdad? Anal oral. Entonces, sobre todo en los pacientes que tienen SIDA, ¿verdad? A estos pacientes del parásito ya lo podemos encontrar en las vías respiratorias, ¿verdad? Entonces, las muestras, fíjense bien, las muestras clínicas que ustedes como futuros médicos pueden pedir cuando una persona tiene una criptosporidiasis, no solamente es las heces, porque si el paciente tiene VIH, es sugestivo que puede haber una criptosporidiosis, ¿verdad? Entonces, le tienen que pedir de muestra un esputo, un lavado bronquial, ¿verdad? Un lavado broncoalveolar, ¿verdad? Porque ya el parásito está ahí. Entonces, este paciente ya va a presentar otros síntomas, ¿verdad? ¿Cómo que creen que le va a dar? Tos, ¿verdad? Le va a dar ronquera, dificultad también para respirar. Entonces, porque el parásito ya no solo se encuentra a nivel del sistema digestivo, sino que ya lo encontramos en las vías respiratorias, ¿verdad? Entonces, quiere decir que los pacientes que tienen SIDA, pues, generalmente ya no se mueren de lo que es el SIDA, sino de todos los parásitos oportunistas que le llegan, ¿verdad? Por ejemplo, les decía una histoplasmosis, un criptosporidium o cualquier otro. Bueno, y fíjense que dentro de estos parásitos que yo estoy mencionando, que es el criptosporidium, la ciclospora, el que es más sugestivo, si por ejemplo hacen un examen de heces y ven la cistoisospora en las heces, es bien sugestivo que esa persona tiene VIH. Fíjense bien. Entonces, si en una muestra de heces a ustedes le llega eso de que hay cistoisospora en las heces, es bien sugestivo que ese paciente tiene VIH, ¿verdad? Entonces vemos esas las complicaciones, la esofagitis, la pancreatitis, la colecistitis aliciática, la colangitis esclerosante y, como también les decía, está en la vía respiratoria, ¿verdad? Bueno, en el caso de la cistoisospora, le saqué prácticamente lo que es de cada uno para no estar mencionando tantas cosas. En la cistoisospora, que da la cistoisosporosis, se encuentra en la porción distal del duodeno y proximal del yeyuno, específicamente en las criptas de las microvellosidades. Pero este parásito es raro que nosotros lo vamos a encontrar en la lámina propia. Y sí se da una inflamación, una lesión, que es una inflamación que se da como una respuesta al huésped. Pero aquí, esta reacción inflamatoria que se da no es por las sustancias tóxicas del parásito. En el caso de la cistoispora no hay enterotoxina, ¿verdad? No hay enterotoxina, ¿verdad? Sí hay un infiltrado de eosinófilos y polimorfos nucleares. Fíjense que en el caso de la cistoisospora hay otra cosa bien importante, que por ejemplo cuando se hace un examen de heces, cualquier examen de heces, pero si el examen no es de heces y ahí tienen otras características que es sugestiva de que hay un toxidio, pero si por ejemplo en el examen de heces ven cristales de Charcot-Leyden, es sugestivo de que hay una cistoisospora,
porque esos cristales de Charcot-Leyden no son más que producto de la degradación de los eosinófilos. O sea que en la reacción inflamatoria se pueden ver eosinófilos, pero ya en el examen de heces se ven los cristales de Charcot-Leyden. Entonces es bien sugestivo eso, el infiltrado de eosinófilos y polimorfos nucleares que se da en la cistoisospora, ¿verdad? Le estoy diciendo cosas puntuales, fíjense bien, ¿verdad? Para que, si por ejemplo en el examen de heces si yo les pusiera que solo hay moco y sangre, no podría ser eso, ¿verdad? Tendría que ser ese infiltrado de eosinófilos y polimorfos nucleares. Ya en el examen de heces se ven esos cristales de Charcot-Leyden. En el caso de las manifestaciones clínicas de la cistoisosporosis, casi es idéntico a lo que se observa en el caso de la criptosporidiosis, ¿verdad? Pero aquí hay una característica que casi se asemeja a una gastroenteritis viral. O sea que con eso hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Por ejemplo, los cocidios también se tiene que hacer diagnóstico diferencial con todos aquellos parásitos que hacen, ¿cómo se llama? Ese síndrome de maloabsorción, ¿verdad? Como el que acaban de ver anteriormente. ¿Cuál sería? La Yardia. La Yardia. Entonces aquí la diarrea es acuosa, lientérica, esteatorreica. ¿Saben qué quiere decir esto? Lientérica. Con presencia de alimentos mal digeridos, ¿verdad? Mal digeridos. Y esteatorreicas, ya vieron el caso de la Yardia. Presencia de grasa, ¿verdad? Siempre todos los parásitos que están ahí atrofiando las microvellosidades tienen que dar esa manifestación clínica de la esteatorrea. ¿Por qué? Porque no se absorben las grasas. Y al no ser absorbidas las grasas tienen que salir, ¿verdad? Entonces, al nacer van a salir. Y esas heces son espumosas. Entonces aquí le decía, es eosinofilia, pero eso es, no van a ver los eosinófilos. Y hay cristales de Charcot-Leyden, y esta es una sospecha bien importante, ¿verdad? La presencia de estos cristales de Charcot-Leyden. En el caso de la cistoisospora, las formas extraintestinales son bastante raras, pero sí se puede dar en los individuos que tienen SIDA, ¿verdad? Entonces la infección en estos individuos, pues el síndrome de mala absorción, como vimos, es grave, ¿verdad? En todos estos parásitos esto sucede. Entonces fijarse en eso, ¿verdad? Que aquí en el caso de la cistoisospora no hay una enterotoxina, ¿verdad? Sino que la reacción inflamatoria es propia del huésped, no por las sustancias tóxicas a través de la enterotoxina. Y les decía yo que la presencia de estos cristales de Charcot-Leyden es una sospecha de una cistoisosporosis, ¿verdad? Por eso les he puesto puntuales esas cosas. En el caso de la ciclospora, que da la ciclosporosis, les decía yo que no hay mucha información con respecto a los mecanismos patogénicos, que le han dado más importancia con respecto más que todo al Cryptosporidia, ¿verdad? Sí produce la diarrea del viajero, pero en el caso de la diarrea del viajero, si ustedes se recuerdan, en el examen anterior se les tomó en cuenta que pusieran también la isospora, ¿verdad? Entonces la isospora y la ciclospora pueden producir la diarrea del viajero, pero es más por la ciclospora, ¿verdad? Pero pueden poner los dos. Y también afecta el intestino delgado. También hay cambios histopatológicos, igual que en la criptosporidiosis. Hay cambios inflamatorios, atrofia, hiperplasia, ¿verdad? Pero no hay una enterotoxina. En estos parásitos, tanto en la ciclospora como en la cistoisospora, no hay una enterotoxina. Entonces estas manifestaciones clínicas es igual. Bueno, pero aquí hay algo bien importante, que esta diarrea acuosa es explosiva. ¿Qué tipo de bacteria da eso? Cuando le den una bacteria hay que meterle los parásitos ahí también para que pongan los dos. Oye, mencione una bacteria y un parásito que puede dar una diarrea acuosa explosiva.
Y en las pacientes con SIDA se puede dar una infección de vías biliares, ¿verdad? Entonces hay cosas que son puntuales casi de algún tipo de parásito para que vean la diferencia que se puede haber con los otros, ¿verdad? Bueno, esta epidemiología que voy a hablar se refiere más que todo al Cryptosporidium, ¿verdad? Pero hay cosas puntuales que la vamos a ver con respecto a los otros parásitos. En el caso de la criptosporidiosis, yo les he puesto que es una zoonosis parasitaria. ¿Por qué? ¿Qué se recuerdan de lo que yo les dije antes de por qué la criptosporidiosis es una zoonosis? Díganme 2 especies de Cryptosporidium que pueden afectar al hombre. 2 especies, o sea, la pregunta en el parcial va. Cryptosporidium, el primero. Hominis y Cryptosporidium parvum. ¿El parvum de dónde es? Del bovino, de los equinos, ¿verdad? Entonces quiere decir que esos son reservorios también de Cryptosporidium. Acuérdense que les decía yo que puede haber una transmisión de mamífero a mamífero, pero no puede haber transmisión de un ave a nosotros, ¿verdad? No, por ejemplo, porque hay otros tipos de Cryptosporidium. Está el Meleagridis, hay en reptiles y hay en otros, ¿verdad? Entonces quiere decir que, por ejemplo, la mayor parte de infecciones por Cryptosporidium se dan por Cryptosporidium hominis, casi un 90%, un 70% por Cryptosporidium parvum, y por Cryptosporidium felis y canis, que son del gato y del perro, un 10%, ¿verdad? Entonces, esta es una zoonosis. Dentro de los coccidios, el único que puede producir una zoonosis parasitaria es el Cryptosporidium, ¿verdad? De ahí la cistoisospora y la ciclospora no. Esta es una zoonosis parasitaria. Entonces se dan en las áreas urbanas, rurales, ¿va? Y como tiene una gran variedad de hospedadores, el reservorio también es bastante amplio, ¿verdad? Hay una gran cantidad, aquí lo tenían, ¿verdad? Por eso me contestaron, ¿verdad? Y yo estaba creída que se lo podían. Ya habían leído, no, ahí no se vale. Bueno, entonces les decía que el Cryptosporidium hominis es el que afecta más al hombre, ¿verdad? Pero también pueden adquirir la infección del Cryptosporidium parvum, que está en los equinos, en los bovinos, en todos esos mamíferos, ¿verdad? Hay una característica bien importante con respecto a estos coccidios. Fíjense que los zooquistes tienen una pared bastante gruesa y hay que teñirlos con tinciones ácido alcohol resistentes, como son el caso del Mycobacterium. Y de hecho esa palabra quiste quiere decir caja, como que es una cosa bien bastante gruesa que lo recubre, y son bastante resistentes al cloro y al ozono. Pero en estos hay que tener un cuidado, que el cloro debe estar a 80 partes por millón y exponerlo a 25 grados centígrados para que haya efecto. Y también el ozono a 1 parte por millón de 6 a 10 minutos, ¿verdad? O sea que si alguien se va a bañar a una piscina, como les decía yo, de dudosa reputación, ¿verdad? Y alguien ha llegado ahí con Cryptosporidiosis y se defeca, ¿verdad? Y como esos quizás están maduros, ¿verdad? Se los tragan, ¿verdad? Y bueno, sobre todo a las personas que tienen SIDA, ¿verdad? Esas personas son las que deben de tener más cuidado de bañarse en esos lugares. Fíjense que los filtros convencionales que se ocupan en las casas para filtrar el agua, esos parásitos resisten esa filtración. Deben de tener filtros que lleven arena para que se puedan filtrar, ¿verdad? O sea que la efectiva filtración es con filtro de arena. Y las infecciones humanas, ya dijimos, pueden ser fecal oral, en el caso de la Cryptosporidiosis, ¿verdad? Fecal oral, oral anal, ¿verdad? Sobre todo en los sexuales, ¿verdad? Y aquí les he puesto, bueno, esta ya sería una medida de prevención, ¿verdad? Evitar las actividades sexuales de elevado riesgo. Y generalmente esta parasitosis se da bastante brotes en las guarderías, ¿verdad? Ahí se da más de todo. Y bueno,
En el año 1993 hubo una epidemia por transmisión de agua en Milwaukee, ¿verdad? Y otro medio que puede darse la parasitación es por zoonosis, ¿verdad? A través de reservorios, ¿verdad? Porque esta es una zoonosis, ¿verdad? Porque si yo les preguntara en el examen, escribe el nombre del coccidio que se transmite por zoonosis, sería el Cryptosporidum, ¿verdad? Y si es la especie, tienen que poner homine, ¿verdad? Porque si les pregunto yo cuál es la infección que se produce mejor es la del hombre, de un humano a humano, ¿verdad? El homine, ¿verdad? El parvum, ya les decía yo, un 70%, ¿verdad? En la cistoisosporosis, la infección ocurre por ingestión de agua o alimentos contaminados, fecal oral o por contacto oral anal. ¿Por qué les he puesto yo de que en la cistoisospora también se puede dar oral anal? Vamos a ver usted. ¿Por qué en la cistoisospora? Porque imagínense que yo les ponga ¿por qué razón se puede dar esa transmisión oral anal? Me tendrían que poner ¿por qué? Vamos a ver, Tatiana. ¿Ah? No, pues sí, pero ¿por qué? Pero ¿cómo tiene que ser ese ooquiste? ¿Y cómo les dije yo que es en la cistoisospora? ¿Maduro o inmaduro? Puede salir de los dos. Entonces en aquellos coccidios que el ooquiste sale maduro, puede darse ese tipo de transmisión, ¿verdad? Oral anal. Pero no les decía yo en el caso de la ciclospora, porque ese ooquiste sale inmaduro. De hecho, cuando sale una ciclospora, por ejemplo, en los exámenes, bueno, estos parásitos cuesta verlos en los exámenes de heces. Son tan pequeñitos que se confunden con todo, pero ya vamos a ver cómo se hace, ¿verdad? En la ciclosporosis, la infección ocurre por consumo de agua y de fruta y verdura. Generalmente, los alimentos que están más involucrados son las frambuesas, las fresas. Fíjense que una vez vino un cargamento de fresas de Guatemala, que la tuvieron que enviar de regreso porque hubo una como epidemia, ¿verdad?, de contaminación por las fresas que venían de Guatemala, ¿verdad? Así es que cuando compren fruta, yo he visto ahí cuando compran manzana, ¿verdad?, que la agarran y bueno, si vienen con la gabacha de laboratorio, ¿verdad? Se la limpian en la gabacha, ¿verdad? Entonces, no, la fruta hay que lavarla, hay que desinfectarla, ¿verdad? No solo el agua no hace nada, el agua sola no hace nada, tienen que desinfectar todo. Bueno, en las medidas de prevención y control, pues lavarse las manos, ¿verdad?, después de ir al baño y antes de preparar los alimentos. Evitar comer, fíjense bien, almejas, ostiones crudos, ¿verdad? No se puede comer. Estos deben de ser cocinados, ¿verdad? Lavar bien la fruta, verdura, ¿verdad? O sea que los alimentos deben de ser bien cocinados. Y, por ejemplo, en las piscinas les decía yo que deben de llevar una cloración adecuada para que se puedan destruir los ooquistes, ¿verdad? Porque si no está clorada bien, pues pueden haber ooquistes. Y en los filtros, ¿qué filtros les decía yo que son los más importantes? Los filtros de arena. Ay, Dios mío, ¿qué hice aquí? ¿Dónde estoy? Aquí estaba. En los filtros de arena, ¿verdad? Entonces, sobre todo los individuos que tienen SIDA son los que deben de tener más precaución en esto, ¿verdad? Las medidas higiénicas son bien importantes. Bueno, con respecto al diagnóstico de laboratorio, los ooquistes se pueden identificar en las heces, ¿verdad? Les decía en el esputo, secreción nasal, vómito, biopsia de la mucosa rectal y duodenal. Antes hacían más que todo esto, por biopsia, ¿verdad? Pero ahora que hay otros métodos convencionales ya no se hace. Entonces, el esputo y la secreción nasal, sobre todo en los pacientes que tienen VIH y los que tienen, por ejemplo, Cryptosporidium en las fosas por contaminación de la vía respiratoria, ¿verdad? No en todos los coccidios.
El examen directo al fresco en estos parásitos es poco sensible. Resulta que por su tamaño tan pequeño es bien difícil la identificación, ¿verdad? Entonces, por eso es que en estos parásitos lo mejor que hay que hacer, bueno, hay otra cosa también importante en estas parasitosis, que el examen debe ser seriado, no solo una muestra, sino que llevar muestras un día sí, un día no, para poder estarlas observando, ¿verdad? Porque a la primera puede ser que nosotros no miremos, ¿verdad? Y también lo más importante, que aquí, como el examen directo es poco sensible, la muestra hay que hacerla seriada, como les decía, y también hay que hacer un método de concentración y también una tinción, ¿verdad? Estos parásitos hay que concentrarlos y también hay que teñirlos, ¿verdad? Hay métodos de concentración por flotación, que son estos dos que están aquí, pero también hay métodos de concentración por sedimentación, que es el de Ritchie. Pero en los métodos de concentración, pues este método de concentración es el método de Faust o flotación con sulfato de zinc. Como es un método de flotación, los parásitos van a quedar arriba del tubo de ensayo cuando ya se vayan a ocupar. Bueno, pero ¿qué es lo que se hace? Entonces las heces se filtran, se centrifugan, se descarta el sobrenadante y después de descartar el sobrenadante se le agrega el sulfato de zinc, se centrifugan y cuando se centrifugan los parásitos quedan en la parte superior. Entonces con una asa bacteriológica se toma la muestra y esta se pone en un portaobjeto, se le agrega solución salina y Lugol y se observa. Si los parásitos han quedado arriba en la superficie del tubo de ensayo o el tubo de centrífuga, ¿quién creen ustedes que pesan más, los parásitos o el sulfato de zinc? ¿O quién pesa menos, por ejemplo? Los parásitos pesan menos, ¿va? Entonces el sulfato de zinc tiene mayor densidad y por eso los parásitos se van para la superficie. Está otro medio que también es de flotación, donde los parásitos van a quedar en la parte superior del tubo de la centrífuga, ¿va? Entonces en el método de Chiden es un método en el cual lo que se usa es sacarosa en lugar de sulfato de zinc, ¿verdad? Se usa sacarosa, se pone la muestra, se centrifuga. Primero aquí nos dice volcar el sobrenadante, pero es de decantar, ¿va? El sobrenadante se centrifuga, se echa la sacarosa, se vuelve a centrifugar, se deja en reposo y después los parásitos quedan en la parte superior, en la superficie del tubo, ¿verdad? Y se puede poner ya sea un cubreobjeto en el tubo para sacar la muestra, o si no se saca con una asa bacteriológica, ¿verdad? La muestra, ahí se miran al microscopio. Pero esto que se mira aquí no es un... ¿Quién cree usted que es esta que está aquí? Una E. coli, ¿verdad? Que no es un coccidio, ¿verdad? Pero ahí estaba en el dibujo, pero no es esto, ¿verdad? Bueno, en el caso de estos parásitos, como les decía yo, como la muestra es sensible, lo mejor es concentrarla y también hay que hacerle tinciones, ¿verdad? Se pueden hacer varias tinciones de ácido alcohol resistente. Por ejemplo, tenemos la tinción de Kim Jung modificada en frío, que es una tinción que utiliza carbolfucsina, igual a carbolfucsina que se utiliza para la tinción de Sil-Nielsen en Mycobacterium. Pero ahí se calienta la preparación, pero aquí no se calienta la preparación, por eso se dice en frío. O sea, que se usa siempre carbolfucsina, pero no se calienta la preparación. Y se llama modificada porque en lugar de usar ácido clorhídrico se utiliza ácido sulfúrico, de diferente, ¿verdad? Y en la Sil-Nielsen modificada, que también utiliza ácido sulfúrico en lugar de ácido clorhídrico, por eso se llama modificada, se puede hacer en caliente y en frío, ¿verdad? Hay que calentar el carbolfucsina. Se puede hacer la tinción de safranina modificada en caliente. Hay otra tinción que se llama de Insta, pero esta no es específica porque no se miran bien los zooquistes, solo se miran como que fuera un halo transparente. Bueno, entonces en estas técnicas de tinción se utiliza otro colorante
de fondo para ver los ooquistes, ¿verdad? Por ejemplo, en la tinción de Kim Jong modificada, el decolorante es el ácido sulfúrico, pero el medio de contraste se le puede poner verde de malaquita, entonces la lámina se ve verde y los ooquistes agarran color rojo, ¿va? Para poderlo distinguir. Entonces todas estas tinciones negativas son las que se utilizan en estas tinciones, en esos colorantes. Pero mediante el uso de la tinción con auramina y rodamina, con un filtro de 400 a 400 nanómetros, se ve la fluorescencia anaranjada que pueden tener estos ooquistes, ¿verdad? Algunos ooquistes, como por ejemplo la ciclospora y la estospora, con autofluorescencia, utilizando luz ultravioleta, se ven los ooquistes que fluorescen, menos el Cryptosporidium, no puede fluorecer, no da esa fluorescencia. Entonces ven ustedes que para estos parásitos el examen de ese es sensible, les decía, hay que hacer concentraciones, hay que hacer tinciones. Pues esta es la coloración de Kim Jong, pero no es necesario que la miramos, pero aquí ven ustedes que hay ácido sulfúrico, ¿ven? El decolorante que utiliza. Y la contracoloración, o sea, el colorante de contraste, puede ser azul de metileno, o puede ser verde de malaquita, depende. Y aquí está cómo se ven los ooquistes. Aquí está el Cryptosporidium. Como esta tiene, les decía, un ooquiste que no tiene esporoquiste, ¿va? En algunos se logran ver los esporozoitos, miren aquí, ¿ve? Entonces se ven de color rojo, ¿ve? El Cryptosporidium en estas tinciones son los que se miran más de color rojo porque es ácido alcohol resistente, entonces se mira bien el ooquiste bien coloreado. En la ciclospora, como es ácido alcohol un poco variable, puede tomar una coloración como cereza rojo, ¿ve? Pero no tan rojo como el Cryptosporidium. Y la ciclospora es un ooquiste más grande. Y la cistoisospora, que igual le pasa con la ciclospora, son ácido alcohol variables. Y aquí está la autofluorescencia, por ejemplo, como la ciclospora y el Cryptosporidium tienen la misma morfología, cuesta distinguirlo, ¿va? Entonces, cuando se hace la autofluorescencia, se ve que solo la ciclospora tiene autofluorescencia, el Cryptosporidium no tiene autofluorescencia. Entonces de esa manera se puede descartar si es Cryptosporidium o es la ciclospora, o es la Cryptosporidium o la ciclospora. Y aquí tienen la cistoisospora que también da autofluorescencia. Y también se pueden hacer métodos inmunológicos y moleculares, que son los que ustedes ya conocen, ¿va? Se pueden detectar los ooquistes por inmunofluorescencia indirecta, captura de antígenos por ELISA, aglutinación en látex, determinar los anticuerpos IgG séricos y la PCR, ¿verdad? Esas son los métodos que ayudan también al diagnóstico, ¿verdad? Bueno, ahí la presentación te la vamos a dar al licenciado allá. Y aquí está la bibliografía. ¿Va? En el Access Medic está esta parasitología de Becerril, que yo tengo en físico, esta parasitología, si la quieren, ¿va? Pero ya creo que está la 6ª edición en Access Medic, ¿verdad? Ahí está digital y la pueden consultar. Hola muchachos, buenos días. Para variar una vez más. Bienvenidos. Volvemos de la vacación, pero creo que no todos han vuelto. Y eso no está bien. Están faltando
mucho a la